Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. En el programa de hoy vamos a estar conversando con la señora Claudia Martínez, ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, pero también presidenta del PJ Capital y persona de la máxima confianza de Alejandra Vigo, la diputada nacional y primera dama provincial. Adivinarán entonces ustedes, por estos cargos que acabamos de mencionar, cuáles serán los ejes en torno de los cuales va a girar nuestra conversación. Desde luego nos interesa abordar la política de género, queremos saber cuáles son las políticas que se han implementado a partir de la creación del Ministerio de la Mujer, del Nobel Ministerio de la Mujer, que fue creado recién en 2019, en el inicio del último mandato de Juan Schiaretti. También nos interesa conocer cuál será la posición del gobierno provincial en el debate del aborto, un debate que el gobierno nacional promete reinstalar. Y desde luego nos interesa también conversar un poco de la interna partidaria del PJ local. Como dijimos, Claudia Martínez es presidenta del PJ Capital y de seguro va a poder darnos algunas definiciones o al menos algunas observaciones respecto de cómo avanza ese proceso, de cuán probable es que se dé la unidad partidaria, de si esa unidad partidaria puede desencadenar o puede derivar luego en una unidad electoral y de tantos otros temas de los que queremos conversar. Y para poder hacerlo vamos a interrumpir aquí nomás este prólogo y vamos a pasar a saludar a la ministra. Ministra, muy buenas tardes, muchas gracias por hacerse un tiempo y conversar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande a todos, a todas. Gracias por esta invitación y la verdad que bueno, trabajando mucho aquí desde el Ministerio de la Mujer, enclavado en el Polo de la Mujer, lugar donde se atiende, donde se toma denuncia a las mujeres en situación de violencia y bueno, con toda la complejidad que significa gestionar en medio de esta pandemia. Me imagino, ministra, por eso tampoco le vamos a robar mucho tiempo. Sabemos que usted está a punto de abrir un congreso, así que vamos a empezar con unas preguntas respecto de la interna partidaria primero y después vamos a avanzar hacia las políticas de género que se estarían implementando desde el ministerio. En primer lugar, ministra, hay una pregunta que todavía no se ha respondido y que nos interesa conocer. ¿Por qué ahora, por qué no antes y por qué no después se da el regreso del PJ Córdoba al PJ Nacional? Mira, Felipe, la verdad no le quiero esquivar a ningún tipo de preguntas, me gusta siempre ir de frente, pero la verdad en este momento estamos como muy enfocados en la gestión. Creo que la pandemia nos lleva el 99% o el 100% del tiempo, ¿no?, que cada funcionario tiene para enfrentar esta pandemia. Y en los temas partidarios, de política partidaria, yo creo que, bueno, que esto se ha ido corriendo un poco, que ha salido de la agenda, por lo menos en la agenda de este año, en los partidos todo se está prorrogando para el año próximo, y la unidad al interior de los partidos políticos, en este momento de crisis humanitaria, creo que son fundamentales, porque por otra parte también es importante, y sobre todo en el caso que vos preguntás, apoyar en ese sentido. Hay una gestión nacional del mismo color político y dentro del partido nos parece importante acompañar. Quien gobierna conduce el PJ y bueno, y así es como creo que vamos a seguir en ese sentido. Desde luego, ministra, comprendemos, de hecho, es una respuesta habitual de la clase política en general, señalar que el momento demanda que las fuerzas políticas, que los partidos políticos lleguen a listas donde se vea reflejado en unidad para poder afrontar estos momentos tan duros de la gestión, pero también, por ejemplo, sabemos que hace muy poco ha habido una resolución de la Cámara Nacional Electoral permitiendo que se desarrollen congresos virtuales. De hecho, en aras a facilitar herramientas a los partidos para que puedan llegar a estos consensos. En ese sentido va la pregunta en realidad. ¿Cuáles son las tratativas que se están llevando adelante? ¿Cuán cerca o cuán probable es que se pueda lograr una unidad partidaria en Córdoba?
interesaría saber también si esa unidad partidaria podría derivar en una unidad electoral. Desde luego sabemos que definiciones a esta altura de las circunstancias todavía no va a haber, pero al menos en qué sintonía están transitando todas estas conversaciones. Mira, no estoy al tanto de ese fallo judicial. Creo que el tema de la virtualidad es algo que nos tendremos que acostumbrar por muchísimo tiempo y quizás va a ser una herramienta de trabajo y de acción política en el futuro si esto sigue así. Pero creo que, bueno, que es adelantarse mucho a los tiempos que van a venir. Todavía no hay definiciones. En Córdoba, y no es por repetir una frase, sino la verdad es que no hay grieta ni partidaria ni política. Estamos trabajando todos y todas de manera conjunta, con diferentes visiones o criterios, pero yendo en el mismo sentido. Así que creo que también, bueno, tiene que ver con una práctica, ¿no? Que cuando uno va teniendo este ritmo en la gestión, seguramente después en lo partidario es más fácil ponerse de acuerdo, pero creo que van a ser definiciones que se van a tomar recién el año próximo y bueno, vuelvo a insistir, molesta mucho a todos los ciudadanos de a pie que los políticos hoy estén hablando de internas o que nos metamos en estos temas cuando en definitiva hay que ver qué vamos a hacer con los temas que le preocupa a la gente. Comprendemos, ministra. Vamos a tener que ir a un brevísimo corte y después vamos a tratar de encaminarnos ya hacia asuntos más propios de gestión y del rol que usted desempeña al frente del Ministerio de la Mujer. Vamos a un brevísimo corte y ya volvemos. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV. Vamos a retomar nuestra conversación con la ministra de la Mujer y presidenta del PJ Capital, la señora Claudia Martínez, que muy amablemente se ha hecho un tiempo para conversar con nosotros. Estuvimos durante el primer bloque conversando un poco lo que se pudo de política partidaria. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la agenda de género. Ministra, en el debate que se dio en 2018, Hacemos por Córdoba, en ese tiempo Unión por Córdoba, no llevó una postura unificada, si se quiere, respecto del debate por la legalización del aborto. En estos momentos, el Peronismo Nacional, el Frente de Todos, promete reinstalar ese debate. ¿Cuál va a ser, o al menos cuál es al día de hoy, la postura del gobierno de Córdoba respecto a este asunto tan central en la agenda de género? Mira, entiendo que el presidente tenía intenciones este año de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados, pero entiendo que eso, bueno, ha quedado de alguna manera en stand-by por el tema de la agenda pública y la verdad que no estoy segura que eso se vaya a debatir este año. De verdad que no manejo esa información. Entiendo que se ha ido postergando por distintas situaciones y que seguramente el debate se va a dar en algún momento y ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias, digo como sociedad, ¿no? Para poder hacer debates menos, esto de no dividir entre las personas que están a favor o en contra, sino poder debatir cuál es la situación de las mujeres, respecto de este tema, respecto de su salud sexual y los derechos que tienen las mujeres y bueno, y la falta de acceso a veces a muchos de los servicios del sistema de salud. Al día de hoy no hay una postura unificada dentro del gobierno de Córdoba respecto de la legalización o no del aborto. Mira, entiendo que es un tema de los diputados y diputadas nacionales y de los legisladores nacionales, y la verdad que no estoy al tanto si ahora se está dando un debate en ese sentido. Sé que están trabajando en otros temas, acompañando en algunos casos al gobierno nacional, en otros plantando alguna postura que tiene que ver con esto de defender Córdoba y los intereses de Córdoba,
Y por otra parte, la diputada Vigo está trabajando dentro de la Comisión de Salud, que entiendo que ya se aprobó un programa médico obligatorio en violencia de género, y es sobre ese tema que estaban enfocados. Ministra, si le preguntáramos ya en relación al investidor que usted desempeña, ¿cuáles son las políticas de género, al menos un breve pantallazo, que se han llevado adelante desde el Ministerio de la Mujer, desde su creación, de su reciente creación? ¿Qué enumeración al menos podría darnos para ponernos al tanto de este asunto? Mira, te agradezco la oportunidad y el espacio para poder compartir este tipo de agendas que entiendo que en el marco de la pandemia han quedado relegadas en otro plano, cuando creemos que es fundamental en este momento hablar de los temas de las mujeres, porque la verdad que la pandemia nos ha perjudicado, no ha sido neutra para las mujeres, y es importante poner en debate estos temas. Teníamos una agenda cuando el gobernador lanzó el Ministerio de la Mujer allá en esta nueva gestión en diciembre de 2019. Yo recuerdo ese día inolvidable y además fundante para las mujeres y para los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, porque Córdoba es una de las pocas provincias que tiene un ministerio con esta institución y jerarquía. Y de alguna manera eso era también un reconocimiento político a las desigualdades históricas que atravesamos las mujeres, a las violencias, pero también una apuesta al talento de las mujeres. Y ese día el gobernador decía que el siglo XXI era el siglo de las mujeres, porque veníamos de un siglo de luchas, de una conciencia social que había que avanzar en estos derechos, y era el siglo donde iba a haber un gran protagonismo de las mujeres. Evidentemente la pandemia ha hecho un antes y un después, había un sinnúmero de acciones, de planes que teníamos pensado, que los teníamos que postergar, que los tenemos que postergar, pero bueno, hemos focalizado mucho la agenda en la violencia de género. Veníamos con un trabajo desde hace muchísimos años, ¿no?, en este sentido, pero bueno, hemos tenido que fortalecer los equipos. Vos recordá que cuando se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio el 19 de marzo, cerraron todos los servicios judiciales, las unidades judiciales, y gracias a este vínculo en redes que tenemos trabajando con colegas de Europa, de Asia, de Estados Unidos, pudimos trabajar con alguna anticipación en mutar todos los servicios que teníamos de atención a víctimas en un servicio de atención telefónica, y haciendo un acuerdo con el Poder Judicial para poder tomar las denuncias y poder articular de esta manera y que las mujeres pudieran tener protección. Tenemos en este momento 120 profesionales que están atendiendo el 0800 888 9898, que es la línea provincial, donde allí desde consultas hasta toma de denuncias pueden hacer las mujeres o quienes son testigos de alguna situación de violencia. Pero bueno, también estamos trabajando en la autonomía de la mujer a través de un programa que ya venía impulsando Alejandra Vigo cuando estaba en la Secretaría de Empleo, de Equidad de Género y Empleo, donde se creó el programa FEM, que es un portal electrónico de venta de productos de emprendedoras cordobesas. Y bueno, ahora que viene el Día de la Madre, estamos lanzando una feria virtual para que puedan tener mayor volumen de ventas y de visibilidad. Pero bueno, también trabajando muy fuerte en esto que es la protección integral de la salud de la mujer. Sabemos que la pandemia, como te decía, ha afectado muchísimo a las mujeres en cuanto a violencia de género, pero también en muchos de los servicios de salud que se han visto restringidos porque había hospitales que se fueron transformando en COVID, otros servicios sanitarios se fueron restringiendo con su personal, donde el 80% del personal sanitario también son mujeres,
Entonces, bueno, estamos trabajando junto con el COE, que hemos hecho una división género dentro del COE, para fortalecer el primer nivel de atención de salud. Estamos haciendo relevamientos de medicación anticonceptiva para que las mujeres puedan tener acceso a ese tipo de servicios. También el tema de prevención y de concientización, sobre todo en este mes de octubre, que Córdoba Rosa trabaja con la concientización del cáncer de mama y bueno, y todo lo que tenga que ver con la atención integral de las mujeres. Comprendemos, ministra. Vamos a ir un brevísimo corte, tenemos que ir a la última pausa del programa y ya vamos a seguir conversando. Nos interesa esto que mencionaba usted respecto de cómo ha repercutido la pandemia en la agenda de género, así que seguramente ya vamos a estar retomando el tema apenas volvamos del último corte de Alfil TV. Volvemos al último bloque del programa. Ya hemos traspuesto casi toda nuestra conversación con la ministra Claudia Martínez, pero nos quedan algunos minutos que vamos a tratar de aprovechar lo mejor que podamos. Ministra, recién usted nos comentaba de la forma en la que había impactado la pandemia dentro de la agenda de género. ¿Cómo se ha visto reflejado eso en la cantidad de denuncias, por ejemplo, que se reciben desde el Polo de la Mujer? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿En qué magnitud se ha multiplicado ese número? ¿Qué podría contarnos de esto? Mirá, como te decía, tuvimos la posibilidad de poder mutar toda la atención telefónica y la verdad que empezamos con 20 profesionales y hoy estamos en 120 profesionales haciendo esta atención telefónica. Tenemos un promedio de 250 llamadas diarias con picos de 350. Esta misma cifra es el número de llamadas que recibe el 144 de Nación y es la misma cantidad de llamadas que recibe México y que recibe España. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué tenemos esta cantidad? ¿En Córdoba hay la misma cantidad que en el resto del país, que en México o en España? Yo creo que las mujeres confían en este sistema porque llaman y hay alguien que las atiende realmente y porque hay una respuesta institucional, que es si la mujer consulta, pregunta o denuncia, hay una derivación correcta y bueno, no son todas denuncias, pero muchas veces hay muchas consultas que nos permiten prevenir otros hechos de violencia. Es muy difícil para una mujer en medio de este confinamiento obligatorio, en esta crisis tremenda que hay, hoy estar sobreviviendo a la violencia de género, conviviendo con el agresor en su casa, con los hijos e hijas. Es difícil, digo, y si bien el Polo de la Mujer, el gobierno de Córdoba, no solo aquí en la capital, sino también en el interior provincial, estamos teniendo una fuerte asistencia. Conocemos que las mujeres también son conscientes de las situaciones de peligro que se presentan cuando toman la decisión de denunciar. Sepan que este ministerio está preparado para acompañarlas en todo tipo de circunstancias, aún en las de más alto riesgo, donde contamos ya casi con 5.000 botones antipánico en toda la provincia, monitoreando que se cumplan las medidas judiciales de protección y con 100 parejas que están siendo monitoreadas con tomillera electrónica, porque esos ya son casos de altísimo riesgo. Mira, Felipe, ahora en medio de esta pandemia hemos inaugurado 22 puntos mujer en los municipios del interior. Esto habla también de un compromiso de los intendentes, intendentas, de los gobiernos locales, de poder acompañar todos estos procesos tan complejos. Y estamos haciendo una diplomatura virtual donde tenemos 8.600 alumnas y alumnos de toda la provincia, del país y del mundo. Quiere decir que hoy, digamos, aunque no esté en la agenda pública el tema de las mujeres, está en la agenda de la sociedad. Ojalá que esta pandemia, cuando volvamos a una cierta normalidad, que ojalá no tenga nada que ver con la anterior, podamos
trabajar en una agenda de igualdad, que eso debe ser la prioridad para la humanidad, porque si no entendemos esto, de nada habrán servido tantas luchas, tantos avances, tantos talentos que hemos podido ver, que nos han permitido hoy estar en este punto, y que sabemos que la brecha de género, hay algunos estudios que hablan que vamos a necesitar 200 o 250 años para equilibrar entre varones y mujeres, y nosotras estamos convencidas que la oportunidad es ahora, que la pandemia va a permitir que la humanidad reflexione sobre otros modos de vinculación. Y ahí vamos a estar acompañando. Ministra, recién usted mencionaba la articulación que se ha hecho desde el Ministerio de la Mujer con la Justicia para poder recepcionar las denuncias de modo telefónico. Al ser la cuestión de género transversal, nos interesaría también conocer cuál ha sido la articulación del Ministerio de la Mujer con el resto de los ministerios, tanto sea para capacitación de la gente que se desempeña en esos organismos del Estado, como por ejemplo en el Poder Judicial, si ha habido alguna articulación entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y del Poder Judicial por una perspectiva de género en cuanto a la política penal o a lo que sucede dentro de los establecimientos penitenciarios, lo que usted pueda contarnos respecto de cómo se ha adaptado el Ministerio a esta transversalidad que presentan las cuestiones de género. Mira, nosotros trabajamos de manera permanente con el Poder Judicial. El Ministerio de la Mujer es, yo creo que el ministerio que incomoda, ¿no?, a la justicia, y que tiene un poco esa función, porque estamos permanentemente llevando demandas que por ahí tiene que ver con esto de los ajustes, de las articulaciones, ¿no? Sabemos la complejidad de todo un sistema, sobre todo con los brotes de violencia de género que vemos en este momento, y donde nosotras tenemos la obligación de ser la voz de las mujeres. Por eso con el ministro Julián López estamos trabajando de manera conjunta. Ayer precisamente en esta diplomatura que te mencionaba tuvimos un módulo especial que es de género y justicia, y ahí había un fiscal maravilloso como Guillermo González, que pudo hacer una instrucción precisa en el femicidio de Azul Montoro, que permitió la condena por femicidio. Estamos trabajando con la Oficina de Violencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia, haciendo permanentes acuerdos para poder trabajar más allá de las competencias de cada uno de los poderes, para poder llegar con respuestas a las mujeres. Nuestro único interés y lo que está en el centro de nuestras políticas es el ser humano, es la persona, es la mujer, la niña, el niño, y en base a esa mirada es que todo se tiene que ir acomodando para dar respuestas. Sabemos que hay un montón de fallas y de falencias, pero bueno, tenemos un ministerio muy activo, con un equipo de trabajo muy potente. Ya a esta altura de la pandemia también tenemos equipos que vienen agotados porque, bueno, la violencia de género ha crecido, como te decía, de manera exponencial, pero con muchas ganas de seguir acompañando, porque además vemos la fortaleza de esas mujeres por salir adelante. Y quiero aprovechar también para destacar el gran apoyo del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación, que por primera vez en la historia hemos podido hacer un convenio para que los recursos puedan llegar a las mujeres a través de un programa que se llama Acompañar, que es de un salario mínimo vital y móvil por 6 meses para mujeres en situación de violencia y de vulnerabilidad social. Ministra, así que bueno, creemos que todas estas acciones también son muy importantes para evitar los femicidios, ¿no? Comprendemos, ministra. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos hubiera gustado poder conversar un poco más, ya en algún futuro podremos conversar un poco también de la interna partidaria. Nosotros queremos agradecerle mucho su participación en el programa y despedirla y desearle buena suerte en ese congreso que tiene que presentar ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias, Felipe.
Decir nomás que el Ministerio tiene las puertas abiertas para todas las mujeres y las organizaciones que quieran acompañar estos procesos, y que quedarse en casa, que es la consigna de este momento para cuidarse de la pandemia, este mensaje no va para las mujeres que están en situación de violencia. Por eso el 0800-888-9898 es el número donde estamos esperándolas para acompañarlas. Muchísimas gracias, Felipe, un saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias a usted, ministra. Nosotros vamos a tener que despedirnos, los invitamos desde luego a repasar este programa como los anteriores desde nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, como en Instagram, Facebook, pueden seguirnos, pueden pegarle una leída también o visitarlo desde el sitio oficial diarioalfil.com.ar, y nos reencontraremos el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 19:30, como cada sábado por la pantalla de Canal 10. Que tengan buenas noches.